Pinus nigra es la que está creciendo más. Si bien Rubina pseudoacacia se quedaría en este eje, una situación intermedia, las que están creciendo a un ritmo menor serían Fraxinus excelsior y Alnus glutinosa. Y en cuanto al uso del agua, tendríamos este segundo eje, que variables relacionadas con este uso del agua, y lo que sí que vemos es que destaca este papel importante que tiene Rubinia pseudoacacia. Bueno, entonces ya para ir cerrando las ideas que os quería comunicar, primero es que las características ecofosilológicas de esta especie invasora, Rubinia pseudoacacia, pues avalan su capacidad invasiva o invasora en detrimento de las especies arbóreas autóctonas de este bosque de ribera. También esta capacidad invasora se favorece por la gestión forestal intensiva. Este bosque fue cortado a mata rasa, el bosque de ribera, y gestionado como se suele gestionar estos bosques en esta zona, y entonces la Alnus glutinosa rebrotó. Rubinia pseudoacacia, aparte de rebrotar, es una especie que además puede rebrotar, pues colonizó este espacio abierto, Populus se plantó y Fraxinus estaba más en la parte exterior. Por lo tanto, la gestión forestal debería incorporar este criterio los criterios de decisión, este riesgo de invasión que tenemos en estos bosques, especialmente si queremos conservar estos espacios de especial interés, por ejemplo, como están en la Red Natura 2000. Y además, un último apunto que quería destacar es esta plasticidad que tiene Rubinia en un contexto de cambio climático, donde sabemos que están aumentando las temperaturas y habrá más irregularidad en la disponibilidad de agua, pues puede tener ventajas frente a las otras especies autóctonas que tenemos en estos bosques de ribera. Bueno, aquí tenemos los agradecimientos. También hay que agradecer al bosque que nos permita trabajar en él, en el sentido que lo teníamos todo entubado y meticulosamente medido. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, segunda pasta. Sí. A ver si esto me ayuda un momentito. Sí, vale. Gracias. Javier, te cojo. Pues damos paso a la siguiente comunicación de Jordi Voltas, de la Universidad de Lleida. El título es Plasticidad fenotípica y variación genética en eficiencia en el uso del agua en Pinus silvestris. Gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. El objeto un poco de esta presentación es conocer cómo se estructura la variabilidad en un carácter funcional de elevada relevancia para entender los feedbacks o la interacción entre clima y vegetación, y ello para una especie como Pinus silvestris, que es la especie o la conífera de mayor distribución en el hemisferio norte. Los bosques, como todos sabemos, son importantes componentes de la vegetación terrestre. De hecho, un 56% de la ATP terrestre proviene de los mismos, y además representan un sumidero de carbono ingente que se puede cuantificar en 1,1 petagramos o algo así como 1,1 por 10 a la 12 kilogramos por año, lo cual supone una cantidad pues ingente de carbono. Para recabar información sobre el balance entre carbono y agua en los bosques, nuevamente se utiliza el concepto de eficiencia en el uso del agua, que a nivel de ecosistema se define como el ratio entre productividad bruta y evapotranspiración, que es la definición clásica. Y esta definición o este concepto tiene su traslación a nivel de hoja en el concepto de eficiencia intrínseca en el uso del agua, que es el ratio entre asimilación fotosintética, captación de carbono por la planta, respecto a conductancia estomática, que refleja la pérdida de agua a través de los estomas. La eficiencia del uso del agua está condicionada en la actualidad por una parte el incremento de CO2 atmosférico, que supone que haya más substrato por parte de la planta para fotosintetizar, y por otro por el cambio climático unido al incremento de las temperaturas, lo que supone nuevamente mayores condiciones de aridez y lo que supone que también que la planta regule mejor las pérdidas de agua. Como se aprecia en esta imagen, en los últimos 100 años aproximadamente el incremento en eficiencia del uso del agua de los bosques europeos ha sido del orden entre un 15 a un 50% en función de la zona.
Bien, para examinar un componente funcional como la eficiencia en uso del agua y su variabilidad, existen, todos sabemos, dos componentes, como son la adaptación genética y la plasticidad fenotípica, que pueden aportar variabilidad a un carácter funcional. La plasticidad fenotípica se define como el conjunto de genotipos que puede mostrar un individuo en respuesta a distintos ambientes, que tiene dos componentes, como ayer ya se comentó, un componente espacial y un componente temporal, y además un tercer posible componente, que es la interacción entre el espacio y el tiempo. Además, existe la posibilidad de que el carácter funcional presente variabilidad genética como resultado de procesos adaptativos, es decir, de selección local de genotipos que se comportan mejor en ciertos ambientes. Pues bien, ambos componentes son ciertamente relevantes para monitorizar las interacciones entre el clima y la vegetación. Para el caso que nos ocupa, que es Pinus sylvestris, se trata de una conífera extraordinariamente plástica y genéticamente muy diversa, en muchos caracteres funcionales, tenéis aquí algunos de ellos. Y el objetivo en particular de este estudio fue simplemente cuantificar cuál es la importancia de los componentes genético y plástico en la variación en eficiencia en el uso del agua para esta conífera de amplia distribución geográfica. Bien, la herramienta que vamos a utilizar son los isótopos estables del carbono. Es bien sabido que las plantas C3 discriminan en contra del isótopo más pesado del carbono, que es el carbono 13, y la magnitud de esta discriminación es inversamente proporcional a la eficiencia en el uso del agua, tal y como refleja esta archiconocida ecuación de Farquhar del 89. Pues bien, vamos a utilizar composiciones isotópicas del carbono para trasladar esos valores a eficiencia intrínseca en el uso del agua, y ello lo vamos a realizar sobre un componente de la madera que es celulosa, para fijar un poco el material químico sobre el cual se realiza el análisis de carbono 13 y carbono 12. Y bien, para un poco desentrañar cómo se estructura la variabilidad en eficiencia de uso del agua, se han utilizado pues, diferentes aproximaciones. A nivel genético se ha utilizado un ensayo de procedencia situado en Aragués del Puerto, cerca de Jaca, consistente en unas 22 procedencias ibéricas y alemanas. Para cuantificar plasticidad fenotípica a nivel espacial, se ha realizado un muestreo en los Pirineos centrales y orientales de unas 30 poblaciones naturales, que aquí aparecen en este inset. Y finalmente, bueno, cabe decir que estas poblaciones naturales se consideran aproximadamente homogéneas genéticamente, puesto que corresponden a dos regiones de procedencia de la especie situadas en el Pirineo central. Y finalmente, para conocer la magnitud de la plasticidad temporal, se han analizado dos cronologías temporales, que son las que aparecen marcadas con rojo y corresponden a un periodo de 35 años. El análisis estadístico es bien simple, son modelos mixtos, donde para estudiar o cuantificar la importancia de la variación intraespecífica se ha ajustado el término población como efecto aleatorio. Para cuantificar la importancia de la plasticidad espacial se ha ajustado el término sitio o localidad también como efecto aleatorio. Y finalmente, para cuantificar la plasticidad temporal y la plasticidad espaciotemporal se han definido los términos año y año por la localidad también como efectos aleatorios. Y así más, estos son los resultados. A nivel de eficiencia en el uso del agua se en esta columna y se comparan con otro parámetro de amplio uso, que es el crecimiento secundario que tenéis aquí. Como veis, aquí aparecen los componentes de varianza asociados a cada uno de estos términos y los ratios entre plasticidad fenotípica y variabilidad genética, que sería el denominador. Como veis, la plasticidad fenotípica, tanto a nivel temporal, o primero espacial como temporal, es mucho mayor que la variación genética en eficiencia de uso del agua. Y si lo comparamos con el crecimiento radial, aparentemente la variación fenotípica en el caso del crecimiento radial es de inferior magnitud, o si queréis, la variación genética en el caso del crecimiento radial es mayor, con lo cual estos ratios son inferiores a los anteriores. Un poquito analizando cada uno de estos componentes con más detalle, el componente genético, como veis, tiene una magnitud relativa relativamente poco importante y no muy distinta del error o de la precisión con que se estima. Eso sí, al agrupar las poblaciones en sus dos grandes orígenes geográficos, que son Alemania y España, lo que aparece es una mayor eficiencia en el uso del agua en el caso de las poblaciones alemanas, de aproximadamente un 5%, que si trasladamos estos valores o si los comparamos con el caso del crecimiento primario en altura,
vemos que las procedencias alemanas nos superan aproximadamente en altura en un 20% en su totalidad a las procedencias de España, y estas diferencias en crecimiento radial pues, no se han observado. En cualquier caso, esta mayor magnitud de crecimiento en las procedencias alemanas unidas a su mayor eficiencia en el uso del agua hace pensar que las diferencias genéticas en eficiencia de uso del agua entre estos dos grandes grupos de poblaciones sean debidas a una mayor capacidad de asimilación fotosintética en el caso de las poblaciones de Alemania. Por lo que respecta a la plasticidad espacial, fenotípica espacial, vemos que su magnitud es como 8 veces superior a la variación genética, es decir, que se trata de una magnitud muy importante, y para entender un poquito más a qué se debe esa magnitud, lo que hicimos es tratar de correlacionarlas con correlaciones simples con distintos parámetros de tipo topográfico, edafoclimático y a nivel de masa, como veis aquí, y de todos estos parámetros el único que mostraba relación significativa con la variabilidad espacial en eficiencia en el uso del agua es la profundidad del suelo, como se aprecia aquí, y es lo que tenéis en esta imagen de la derecha, donde vemos que el rango de profundidad del suelo de los rodales muestreados pues abarca desde los 25 centímetros hasta más de 80 centímetros, y esto se relaciona muy bien con la plasticidad fenotípica en eficiencia en uso del agua a nivel espacial. Y ello contrasta, o eso nos sorprendió un poquito, porque puesto que la magnitud de las diferencias climáticas es importante entre poblaciones, por ejemplo, de orden de 4 grados centígrados en temperatura media anual, pero eso no se traslada en ningún caso a diferencias en plasticidad fenotípica, ni la precipitación anual ni tampoco la ETP. Respecto al componente temporal, aquí tenéis un poquito la evolución de la eficiencia en el uso del agua a lo largo de los últimos 35 años para las dos cronologías disponibles en las localidades de Seira y Arcalís. Arcalís, la localidad más sérica, y por tanto tiene eficiencia en el uso del agua superior, como veis aquí. Lo que hacemos es eliminar el efecto del incremento de CO2 atmosférico sobre la eficiencia del uso del agua, es decir, si consideramos una concentración atmosférica constante, lo que tenemos es una corrección de eficiencia del uso del agua, y lo que aparece aquí es un incremento en eficiencia en el uso del agua únicamente para la localidad más sérica, que es Arcalís, lo que demuestra un impacto del clima, el efecto de calentamiento global y de mayor sequía sobre las poblaciones más más séricas de Pinus silvestris en el Pirineo. Su componente de varianza temporal es de 13,84, que es aproximadamente la mitad del componente de varianza espacial, pese a ello es relevante, y cabe decir que la interacción entre el componente espacial y el temporal no es significativo para la eficiencia del uso del agua, significando que los patrones de variación en eficiencia en el uso del agua a lo largo del tiempo son independientes de la localidad de estudio, es decir, las fluctuaciones son más o menos paralelas. La dependencia climática de la plasticidad temporal es la que tenéis aquí reflejada en este simple estudio de correlaciones con la precipitación, temperatura e índice de sequía mensuales, y simplemente recalcar aquí que para la localidad más húmeda existe una señal de déficit hídrico que refleja el árbol en los meses de junio y agosto, es decir, durante verano. Estos árboles, en función del año, reflejan estrés hídrico. Sucede aproximadamente lo mismo en la localidad más sérica, que es Arcalís, pero eso sí, el impacto del déficit hídrico está avanzado un par de meses, es decir, ya se aprecia en abril y en junio, y además aparece también una señal de recarga de la importancia de la precipitación de recarga en los meses de invierno, que es lo que aparece aquí en estas barras, lo que indicaría la dependencia de esta especie respecto a la capacidad de agua que puede acumular el suelo, y que está un poquito en relación a la dependencia de la profundidad del suelo que hemos visto a nivel espacial. Finalmente, lo que hicimos es intentar conocer hasta qué punto la respuesta a nivel de árbol en eficiencia de uso del agua se podía inferir mediante una estimación ecosistémica de eficiencia en el uso del agua obtenida mediante teledetección, es decir, mediante satélites MODIS y SMOS con una precisión de 1 kilómetro cuadrado. Para ello ajustamos 4 indicadores de eficiencia en el uso del agua. El primero es el típico a nivel de ecosistema, que es el ratio que os he comentado anteriormente. El segundo es el concepto de eficiencia de uso del agua incorporando una variable del suelo, que es el contenido de agua por metro de suelo en el denominador del cociente.
En tercer lugar, tenemos el concepto de eficiencia de uso del agua inherente, que es simplemente corregir la eficiencia de uso del agua a nivel de ecosistema por el déficit de presión de vapor, para hacerlo un poquito más similar al concepto de eficiencia intrínseca en el uso del agua que se obtiene a nivel de árbol. Y finalmente, trabajamos con una eficiencia de uso del agua a nivel de suelo corregida por la profundidad de suelo útil, ya que disponíamos de esa información. Bien, aquí tenéis las relaciones entre la eficiencia a nivel de árbol con la eficiencia a nivel de ecosistema, utilizando la estimación de ecosistema o la estimación a nivel de suelo. Veis que es positiva, pero no significativa. A la izquierda abajo tenéis la relación entre eficiencia intrínseca a nivel de árbol y eficiencia inherente, es decir, corrigiendo la eficiencia ecosistémica por déficit de presión de vapor. La relación mejora un poquito, pero todavía no es relevante. Y finalmente, cuando corregimos la eficiencia intrínseca, la eficiencia en uso del agua a nivel de suelo por la profundidad del suelo, entonces sí que aparece una relación ya directa y significativa claramente con la eficiencia intrínseca que se estima a nivel de árbol. Es decir, que es posible escalar las estimaciones de eficiencia a nivel de árbol al nivel de ecosistema utilizando este concepto de eficiencia en uso del agua a nivel de suelo corregida por la profundidad del suelo, que es lo que aparece aquí, es decir, la capacidad de retención de agua del suelo sería el principal causante de variación en eficiencia en el uso del agua en ecosistemas de montaña pirenaicos dominados por el pino albar. Bien, y estoy bastante convencido de que esto es aplicable a casi cualquier situación de la península ibérica para esta especie. Recapitulando, hemos visto que la variación intraespecífica en eficiencia de uso del agua es escasa para esta especie, lo que supone una baja presión selectiva sobre la eficiencia en el uso del agua, ya que se trata de una especie eurosiberiana que normalmente no está sometida a estreses hídricos importantes y, por tanto, no hay presión selectiva para regular el control estomático. Esto hasta cierto punto era esperable. Por el contrario, hemos visto que existe una notable variación atribuible a plasticidad fenotípica a nivel espacial, que es del 50% entre extremos, que es lo que aparece aquí, un rango de variación del 50%, y del 25% a nivel temporal o interanual, que es el rango que aparece aquí marcado para el caso de la localidad más sérica, Arcalis. Y dicha variación plástica hemos visto que puede detectarse a nivel de ecosistema. Y que está relacionada íntimamente con la capacidad de retención de agua del suelo. Bien, y para concluir, si se pretenden estimar flujos de agua y carbono a escala ecosistémica, al menos para caso de Pinus silvestris, bueno, nuestros resultados ponen de manifiesto que se deben integrar la magnitud y la naturaleza de estas respuestas plásticas y de divergencia genética a nivel de especie frente a cambios ambientales. Y un caso de estudio es el que hemos visto aquí, pero seguramente no es extrapolable a cualquier especie. Cada especie va a tener su patrón particular. Y es necesario incorporar, en el caso particular de Pinus silvestris, información microambiental precisa, por ejemplo, la profundidad útil del suelo. En definitiva, la variabilidad en eficiencia en el uso del agua dentro de especie y sus causas externas, como es la profundidad del suelo, deberían considerarse al modelizar flujos de agua y carbono en ecosistemas forestales, cosa que no sucede en la actualidad, por ejemplo, al aplicar los conocidos modelos dinámicos de vegetación global que lo único que hacen es descender a nivel de tipo funcional, por ejemplo, coníferas versus frondosas, de cara a estimar diferencias en flujos de carbono y agua a nivel ecosistémico. Bueno, y hasta aquí la presentación. Agradecer al Ministerio, en este caso al proyecto FuturPin, por la financiación, FuturPin, y a la red de ensayos Gen4Red. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi. Pasamos a la tercera comunicación de la mañana. La imparte Froilán Sevilla, de la Junta de Castilla y León, y el título es Un modelo de dinámica forestal basado en el crecimiento y la renovación de la vegetación. Aquí, sin más. Este es el láser. Este es el puntero para adelante y para atrás. Vale. Un segundo. Buenos días. Mi charla va a ser, en principio, mucho más conceptual, aunque luego, bueno, lo que me dé tiempo desarrollaré una pequeña aplicación práctica.
Básicamente, la idea es modelizar el crecimiento, la dinámica de la vegetación mediante dos procesos contrapuestos, bastante elementales. Por un lado, el crecimiento y por otro, la renovación. El crecimiento, bueno, es un proceso que en la vegetación ibérica y en general en la mundial es bastante bien conocido. O sea, hay modelos, bueno, aquí he puesto modelos de crecimiento de árboles. Luego, por supuesto, todo esto está muy lleno de matices, pero básicamente se puede considerar que el crecimiento es un proceso que se puede abordar desde una perspectiva determinista. A él se contrapone pues, las renovaciones, que es lo que en literatura ecológica se suele llamar perturbaciones, que, bueno, a mí me parece que solo el nombre ya indica que algo muy profundo no se está haciendo bien en el estudio de los ecosistemas cuando se denomina perturbación algo que en realidad es absolutamente esencial en el funcionamiento ecológico. Bueno, he puesto imágenes de unas bastante típicas en la zona que yo trabajo, que es en el norte de Burgos, pues incendios, desbroces. Bueno, esta requiere un poco más de explicación. Esto es ramoneo de fitófagos, ciervo en concreto, cortas, siega, derribos. El modelo no distingue si el evento renovador es producido por humanos o por la naturaleza, porque bueno, los efectos ecológicos son los mismos, no importa el origen, sino importa de las precisas características de cada renovación. Este sería el esquema conceptual del modelo, que básicamente lo que tiene que servir para, como cualquier modelo, pues es, como cualquier modelo de dinámica, pues teniendo el ecosistema en unas condiciones dadas, ver cómo evolucionaría hacia otras, lo cual permite analizar el pasado, validar el modelo y hacer prognosis de futuro. Dentro del modelo es clave conocer los atributos vitales de la vegetación. Atributos vitales, en el arbolado doy la máxima importancia a dos, que son la talla y la tolerancia a la concurrencia. Bueno, por supuesto hay muchos otros. Y, por ejemplo, aquí esta foto creo que es indicativa de uno a mayores de estos dos que he comentado, que es el crecimiento, la velocidad de crecimiento. Esto es un cerezo que ha crecido mucho más rápido que las hayas en general que dominan en el rodal. La posibilidad que tiene el cerezo de desarrollarse antes le permite adquirir una ventaja inicial que puede resultar bastante decisiva en el tiempo. Otras especies dispersas entre las hayas, como son encinas y quejigos, pues van quedando dominadas y van quedando relegadas y suprimidas. La prognosis se refiere a la capacidad de predecir el futuro. Cuando tenemos un ecosistema, por muy complejo que sea, por ejemplo, esto es un pinar de radiata de unos 60 años y debajo hay regeneración pues, de unas 10 especies arbóreas más varias arbustivas. Pues teniendo en cuenta sus atributos vitales, la tolerancia de cada especie, su velocidad de crecimiento, bueno, y otras condiciones, en realidad es relativamente fácil predecir el futuro en función de las renovaciones que acaezcan. Esto tiene evidentes implicaciones prácticas, que es, por ejemplo, dirigir al ecosistema hacia las situaciones que nosotros deseemos. Por ejemplo, con este pinar, pues, bueno, decimos, los eventos futuros decidirán no solo los que implante el hombre, sino los que la naturaleza conlleve de forma espontánea. Pues, por ejemplo, esto es lo típico. Pues después de una repoblación de 60 años de radiata, ¿qué suele hacer? Haber una cortahecho y una posterior plantación. Bueno, pues este es uno de los ecosistemas futuros, pero no tiene por qué ser el único. Por ejemplo, si se quema, no sé si se dieron cuenta, bajo el pinar de radiata lo que más abundaba era madroño. Bueno, pues esto es un madroñal. Si se quema el pinar de radiata, o puede quemarlo el hombre pretendidamente o no, o un rayo o lo que sea, pues podemos tener esto. Si se quema mucho, pues podemos tener esto otro, que es un madroñal tremendamente rejuvenecido y empobrecido. Si lo que hacemos es quitar el radiata, pues tendremos una masa de frondosas, que por ejemplo eso es en general lo que estamos haciendo en la gestión de la zona. O un bosque mixto, ¿por qué no? Y aquí hago, bueno, un enunciado un poco, quizá,
Bueno, atrevido, pero mi teoría es que seguramente cuando encasillamos a la naturaleza en ecosistemas es la mejor manera para empezar a no comprender nada. Cuando se analizan, por ejemplo, este ecosistema se ha clasificado como Pinar de Radiata. Claro, como Pinar de Radiata aquí he mostrado que lo podemos llevar para donde queramos. Por ejemplo, se ha excluido de la Red Natura por el hecho de estar clasificado de esa forma. Bueno, ese es un ejemplo práctico, pero en general se entiende mucho mejor cómo funciona el ecosistema cuando no se le encasilla, sino que se analizan en función de sus componentes. Bueno, esta es una clásica discusión en ecología. El efecto de las renovaciones, desde luego, no es fácil ni simple. Y aquí he traído un ejemplo, bueno, de un rodal que nos consta, pues por los antecedentes de la gestión del monte, que han intervenido cortafuegos, derribos, armillaria melea que ha matado robles, y intensa afección por ciervo, que se aprecia en que el regenerado, a pesar de que es un robledal, apenas hay regenerado roble y hay espacio vital para él, y el poco que hay de árboles está muy recomido. Muy bien. Bueno, algo importante. Aquí, de lo poco que se puede regenerar con esta intensa presión de ciervo, es el acebo, que lo ven cómo se va desarrollando y formando bolitas. Esto es en otra zona que trabaja antes, que es en el norte de León, ahora trabajo en el norte de Burgos. Aquí la alta presión del acebo, del ciervo sobre el acebo, hacía que esta especie casi fuera imposible de regenerarse hasta el punto de que se podía considerar en peligro en el ecosistema. Cuando cambio de zona me doy cuenta que, curiosamente, aquí el ciervo apenas tiene apetencia por el acebo, que aquí ven uno que, bueno, pues que se puede desarrollar en una zona en la que no hay prácticamente follaje de madroño, que es lo que tiene arriba. ¿Por qué? Pues porque el ciervo, si tiene madroño, no come acebo. En la zona de León, con las nevadas tan intensas que hay en invierno, porque es de cota más alta, comen cualquier cosa verde. No les importa que el acebo tenga pinchos, pues porque iba a decir que cuando el hambre aprieta, pues hay que aprovechar todos los recursos. El resultado, una misma acción renovadora, que es el ramoneo del ciervo en un ecosistema, produce la práctica ausencia de acebo, y en otro favorece que sea prácticamente la única especie que se regenera. Tan contrario puede llegar a ser la acción de un agente renovador. Un corolario un poco de la teoría es que cuando no hay un evento, digamos, arrollador renovador, la tendencia espontánea casi siempre, y cuando el medio no es extraordinariamente duro, es a formarse bosques mixtos. Seguramente lo que tenemos en Europa y que ha facilitado, digamos, esa clasificación, que digo que ayuda a no entender nada, en distintos tipos de bosques, pues obedece en muy buena parte a la simplificación que ha provocado el hombre. Cuando dejamos de actuar a la naturaleza, en casi todos los ecosistemas esto es lo que ocurre. He puesto esta imagen porque me parece bastante ilustrativa de hasta qué punto en la naturaleza ocurren cosas que no están, digamos, dentro de los cánones habituales. Estos son pinos silvestres que sin un evento externo de gran magnitud pues se han regenerado debajo de las hayas. No es lo normal es lo contrario, pero la naturaleza está muy llena de excepciones y por eso favorece siempre que haya unas microcondiciones que estimulen la existencia de bosques mixtos. Dime, ¿cuánto? ¿Un minuto? Bueno, pues nada. Estos son los Apalaches, que aquí, por ejemplo, el evento renovador que produjo, como ven aquí, un bosque de tipo distinto, pues son cultivos que hicieron los indios pues hace 200 años. Los eventos renovadores tienen una acción que es unos efectos que son mantenidos en el tiempo y a veces es difícil de trazar. Bueno, el modelo particularizado que dice que la aplicación práctica, pues bueno, es una tesis doctoral sobre los cambios en el Valle de Mena desde el año 57 al 2015, basándose en las fotografías del vuelo americano. Se hicieron teselas de vegetación para cada año, observen un poco cómo ha cambiado. Bueno, prácticamente ningún ecosistema permanece igual a sí mismo en esos 57 años. Motivos para la semejanza, o sea, creo que el planteamiento es
más que por qué un ecosistema cambia en el tiempo, no, los ecosistemas siempre cambian en el tiempo. Lo raro es que no cambien. Entonces, bueno, pocos no han cambiado, los prados de siega, los cantiles y pocas cosas más. Bueno, vamos a ver, que quería llegar a uno. El cambio ha sido de tal magnitud que ecosistemas de apariencia absolutamente mediterránea en estos 57 años se han transformado en otros de apariencia completamente atlántica. Bueno, ahí lo dejo estar y todo el tiempo. Pasado. Para adelante, para atrás y puntero así. Perfecto. ¿Consigue? Esta es. ¿Sí? Ah, bueno, era la de la carpeta anterior. Ay, vale, perdona, que la has grabado. Vale, vale. Se me va a caer, vale. Sí, bueno, sí. Vale, no sé... Bueno, Dime. no, yo te iba a presentar. La siguiente presentación es de Quim Canella, del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, y el título es Parametrización de modelos dinámicos de vegetación a escala de paisaje mediante el uso de inventario forestal nacional. Gracias. Pues muy bien. Bueno, hola, buenos días. Como bien decían, soy Quim Canellas y os intentaré presentar un poco cuál es el modelo dinámico de vegetación que estamos trabajando en mi grupo. Es básicamente el grupo de Lluís Brutons del Centre Tecnològic Forestal de Cataluña. Para poneros un poco en contexto, os cuento. Lo que estamos haciendo en mi grupo es básicamente trabajar con un modelo de paisaje que se llama modelo Medfire, que lo que intenta es integrar un poco lo que es la modelización del fuego con la dinámica de la vegetación. Yo lo que os intentaré contar de forma resumida es básicamente la parte de la dinámica de la vegetación, pero si queréis saber un poco más, os recomiendo este artículo de Lluís Brutons del año 2013 para indagar un poco más en todo el Medfire. Bien, lo que intentamos hacer nosotros es, trabajando en Cataluña, hacemos un modelo que no deja de ser una representación del paisaje, dividiendo el paisaje en parcelas, en píxeles, que son de 100 metros cuadrados, y a lo que intentamos caracterizar cada una de estas parcelas en una serie de estados. Los estados son pues, una especie principal por parcela, que es una especie entre las 12 especies más frecuentes de Cataluña de árbol y también matorral, una estructura por parcela, que es el área basimétrica, básicamente, y una edad. Esta serie de píxeles están sometidos a unos procesos ecológicos, como son crecimiento, mortalidad y regeneración o cambio de especies o lo que tenga que ser. Y finalmente unas perturbaciones, aunque oyendo la charla anterior quizá tengo que replantearme este término, pero bueno, a partir de mañana me pongo en ello. Que pueden ser gestión forestal, fuego o sequía, que lo que hacen es afectar a los procesos ecológicos que al fin y al cabo acabarán afectando pues, a los estados de cada uno de estos píxeles. Lo que es muy importante, pero tanto los procesos como las perturbaciones deben integrar de alguna manera la sensibilidad climática a la que están sometidas. Y como el clima es cambiante, pues este cambio, esta dinámica, debe ser integrada también en nuestro modelo. Un poco lo que os explicaré hoy pues es básicamente la parte del crecimiento, la parte de la regeneración forestal, todo el resto os lo dejo para otro día, y sobre todo cómo hemos integrado esto a los modelos cambiantes de clima, lo que aquí nosotros llamamos calidad de estación. Vamos a ello. Lo primero, la calidad de estación. Nosotros hemos descrito la calidad de estación como la calidad ambiental de cada píxel para el crecimiento de cada especie. ¿Cómo hemos hecho esto?
Pues básicamente hemos hecho un modelo binomial que lo que hace es contrastar datos de presencias-ausencias con datos de variables ambientales. Los datos de presencias-ausencias, pues hemos cogido información de los inventarios forestales nacionales, del 2 y del 3. Hemos seleccionado las parcelas que siguen una serie de condiciones recomendadas por las ORGEST y lo que hemos hecho ha sido denominar presencias todas aquellas parcelas que su crecimiento es superior al percentil 75 del total y ausencias a las que están por debajo de este percentil 75. Esto lo hemos combinado con datos de precipitación anual, temperatura anual, pendiente y orientación. Con estos datos hemos construido un modelo binomial que nos permite hacer proyecciones sobre las condiciones climáticas actuales. Y lo que nos da no es otra cosa que un mapa de idoneidad para el crecimiento óptimo en Cataluña. Y esta idoneidad nos sale como un índice entre 0 y 1. Lo que pasa es que nosotros lo hemos reclasificado en 2 o 3, depende de la especie y de los datos que disponemos, categorías. Una categoría más baja, que es aquella en que el índice está por debajo del percentil 50, una alta por encima del percentil 50 y las especies que nos lo han permitido, pues también una categoría óptima. La clave de esto pues es que nos permite hacer proyecciones sobre las condiciones climáticas actuales, pero también proyecciones a las condiciones climáticas futuras, proyecciones dentro de 10 años o de N años. Y vemos así que el mapa, la distribución de idoneidad, también va cambiando. De acuerdo. Contado más o menos dónde pasan las cosas o cómo es clasificado esta idoneidad climática, vamos a ver qué pasa en cada píxel. Pues básicamente la parte del crecimiento lo que hemos dado ha sido una ecuación de crecimiento a cada píxel según la calidad de estación donde se encuentra y según qué especie es. ¿Cómo hemos definido esta ecuación? Pues también utilizando los datos del IFN2 y del IFN3 hemos contrastado el área basimétrica del IFN2 con el incremento anual que ha sufrido cada especie entre el IFN2 y el IFN3. Nos ha dado básicamente esta pequeña gráfica, que es un mapa de puntos que relaciona estos dos conceptos. Hemos proyectado una ecuación cuadrática encima, lo que nos da una función de crecimiento que podremos aplicar a nuestros píxeles de nuestro modelo. Y lo que hemos hecho ha sido una ecuación para todas las zonas de calidad de estación baja, que es este amarillo crema, una ecuación sobre los píxeles de calidad de estación alta e incluso una para los calidad de estación óptima. Y esto lo hemos hecho para todas las especies de nuestro modelo. Aquí están los pinos básicamente, también los quercus, el haya, el abeto. Destacar solamente que todas las funciones siguen esta forma cuadrática, que lo que significa es que en estadios más jóvenes la especie aumenta más rápidamente, tiene una aceleración de crecimiento más rápida, llega a un óptimo y después baja. No es que decrezca la especie, es que crece más lentamente simplemente, pero sigue creciendo. Vale, y finalmente la última parte que os presento hoy, que es la regeneración forestal. Como se dice antes, no es una cosa fácil, pero lo que hemos hecho nosotros básicamente ha sido diseñar todo un sistema en el que, después de una perturbación a una parcela, podamos intentar descubrir cuál es la especie que va a regenerar allí. ¿Será la misma o será una especie nueva? Os recuerdo, os había dicho, cada píxel nosotros definíamos solo una especie principal. Pues aquí está, una especie principal por píxel que está creciendo en su parcela. Hay un fuego, no voy a decir perturbación. Hay un fuego, esta especie se quema y vamos a ver si esta propia especie tiene una capacidad de regeneración. ¿Cuáles son las que tienen capacidad de regeneración? Pues serotinas y rebrotadoras. Si sí tiene capacidad de regeneración, la especie que va a regenerar allí, o la que nosotros vamos a decir que está allí, será la misma especie 1. Pero si no es así, lo que vamos a hacer es intentar saber cuál es la especie acompañante, cuál es la especie secundaria. Como solo tenemos información de la especie principal, nos hemos construido una matriz de especies secundarias. Después os la explico un poco mejor. Allí veremos qué especies suelen acompañar esta especie principal. Destacamos una. Miramos si esta tiene capacidad de regeneración y si está cerca de la zona para poder colonizar. Si no es así, volvemos a la matriz y buscamos otra especie.
Pero si sí que es así, pues ya tenemos esta especie como especie dominante a las siguientes generaciones. Importante, pues, esta matriz de especies secundarias. Hemos utilizado 7.700 parcelas de los inventarios y hemos visto que por cada especie principal, por ejemplo, Pinus silvestris, cuáles eran las especies que solían ser secundarias de este Pinus silvestris. Para que veáis un poco mejor, pues aquí está el ejemplo del Pinus alepensis. Vemos que en un 55% de las veces es el matorral, la especie que suele acompañar a Pinus alepensis, pero también Quercus ilex, Pinus nigra y Pinus pinia. Este es nuestro sistema de regeneración, necesitamos hacer una validación. Lo que hemos hecho ha sido intentar contrastar estas dos asunciones que teníamos de que la especie principal será la que tenga más oportunidades de regenerar y si no la secundaria. Y también estamos intentando ver que no haya un efecto local muy fuerte a este sistema de regeneración y que nuestra matriz general de toda Cataluña pudiera servir para cualquier perturbación donde sea. Lo que hemos hecho ha sido contrastar nuestra matriz de Cataluña con un par de matrices más locales. Una matriz regional que abarca las comarcas, 5 comarcas, y después una matriz utilizando solo las 249 parcelas quemadas durante el incendio del Bages 94. Y allí lo que hemos mirado era cuáles eran las especies principales y las especies secundarias que había antes de dicho incendio. Y esto lo hemos contrastado con una matriz de validación de todo el sistema, que lo que vemos son estas 249 parcelas quemadas en el incendio de Bages 94, qué es lo que había antes del incendio y cuál era la especie dominante después del incendio. Un minuto, Kim. Vale, gracias. Si todo este sistema, o sea, si el sistema de regeneración utilizando estas 4 distintas matrices se parecen entre ellos, pues quiere decir que nuestro sistema es bueno, no es tan malo. Lo que tenemos aquí es la distribución de especies en esas 249 parcelas antes del incendio, y básicamente era un bosque de Pinus nigra y un bosque de Pinus alepensis. Después del incendio, pues vimos que había básicamente Pinus alepensis, bastante matorral y quercinias, Quercus faginia y Quercus ilex. Esta es la validación. Comparado con el sistema utilizando las otras matrices, pues vemos una distribución de especies similar, aunque algunas diferencias con Pinus alepensis en detrimento de Quercus faginia y Quercus ilex, al utilizar la matriz del incendio. Lo hemos comparado un índice de capa del 0,7. Al compararlo con la matriz de la región, el índice de capa baja un poco. Al compararlo con la matriz de toda Cataluña, pues el índice de capa no sale tan mal, 0,85. Esto significa, pues, que nuestro sistema de regeneración no es malo del todo. Y al comparar las matrices entre ellas, de más local a menos local, vemos que los índices de capa son muy altos también. Con lo que no hay un efecto local muy fuerte, se puede utilizar nuestra matriz y nuestro sistema para cualquier perturbación que haya, fuego, que haya en distintas partes de Cataluña. Y ya está, aquí os quería explicar yo un poco lo del crecimiento, la regeneración forestal, cómo lo hemos integrado con la calidad de estación y el clima, y sobre todo puntualizar esto, que dado que estamos en un momento de cambio climático y que el clima es dinámico, los modelos deben integrar sí o sí esta dinámica climática a sus procesos, y también la importancia de los inventarios forestales, sobre todo ahora que ha salido el cuarto, para poder realizar todo este estudio. Y ya está. Muchas gracias. Si os parece, como vamos un poco retrasados, vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a pasar a la siguiente comunicación. Atrás y así. ¿Sigo? Siguiente comunicación la presenta Daniel Martín de la Universidad de Huelva y tiene como título Efectos del clima sobre las variaciones diarias de radio del tronco y el crecimiento diametral de la encina durante 7 años en una dehesa del suroeste de España, Huelva. Gracias, Javi.
¿Se oye? Sí, ¿no? Bien. Introduciendo un poco este trabajo, como sabemos, las variaciones diarias en el radio del tronco de los árboles surgen como una respuesta o como un indicador de los procesos de crecimiento, especialmente crecimiento secundario, silogénesis, procesos de división en el cambio y expansión expansión de las células, de las paredes celulares de lo que serían los tejidos meristemáticos, crecimiento secundario, y además surgen también como respuestas a cambios en las condiciones del medio. En este sentido, los dendrómetros electrónicos, el uso combinado de dendrómetros electrónicos y estaciones meteorológicas nos infieren o nos aportan una información bastante valiosa en cuanto a los patrones de crecimiento de los árboles y los efectos del clima sobre los mismos. Los objetivos de este estudio fueron describir los patrones de las variaciones diarias en el tamaño del tronco de la encina, la subespecie bayota, definir los periodos intraanuales de crecimiento diametral y determinar el efecto de las variables climáticas sobre las variaciones diarias del tronco. Este estudio fue realizado en la provincia de Huelva, en una parcela experimental en el municipio de Villanueva de los Castillejos, que estaba compuesto por una dehesa de encina, unos 73 pies hectáreas, con un diámetro medio de unos 30 centímetros. El matorral era escaso, compuesto principalmente de Cistus ladanifer y Cistus crispus, y sometida bajo clima mediterráneo. Bueno, el diseño experimental consistió en la medición de las variaciones diarias del tronco de la encina y de las variables climáticas en un periodo de 7 años, desde octubre de 2005 hasta octubre del 2012. Se instalaron o se seleccionaron primeramente 9 encinas por muestreo aleatorio estratificado por clase diamétrica. En estas encinas se instalaron en cada una de ellas un dendrómetro electrónico automático puntual de alta resolución con una sensibilidad de hasta 2,44 micras que registraba datos cada 30 minutos. En total se registraban datos de crecimiento de 96 registros por día. Con esta serie bruta de datos se procedió al cálculo de las fases diarias de expansión y contracción reversible en el tronco de la encina y al valor de las variaciones diarias netas de estos cambios. Con las series temporales también se procedió a la determinación de las 4 fases interanuales de crecimiento que presenta la encina y finalmente, una vez definidas estas fases, se procedió a un análisis de correlación entre las variaciones diarias y las variables climáticas que fueron recogidas con una estación meteorológica instalada en situ en la parcela y con variables de humedad de suelo, gracias a la cual se instalaron 7 sensores de humedad de suelo a una profundidad de 0,25 y 25,45 centímetros y de temperatura de suelo mediante la instalación de 4 sensores de temperatura a una profundidad de 10 centímetros. Bien, haciendo un resumen de los resultados, porque la verdad es que de este estudio de 7 años salieron bastantes resultados y podríamos estar aquí discutiendo hasta mañana. La encina presenta los típicos ciclos diarios de expansión y contracción del tronco que están estrechamente relacionadas con otros procesos fisiológicos como lo que es la transpiración y el flujo de savia. Tenemos una fase de expansión que comienza al atardecer, un poquito antes del oscurecer, de la puesta de sol, que continúa hasta primeras horas de la mañana, donde se alcanza el valor máximo del radio diario. A partir de las primeras horas de la mañana, cuando la transpiración es superior a la capacidad que tiene la encina de absorber agua, pues comienza una fase de contracción que va produciéndose a lo largo del día y volvemos a la situación, dependiendo de la fase intraanual de crecimiento, a una situación, a un punto de inicio mayor. En periodos de crecimiento, una de las fases intraanuales de crecimiento, que suelen ser en primavera y en otoño, el valor máximo de cada día es superior al valor máximo del día anterior, indicando de que se ha producido un proceso de división celular en el cambio
y también procesos de expansión irreversible de las paredes celulares. Sin embargo, en fases intraanuales de contracción, los valores máximos de cada día suelen ser inferiores o ligeramente inferiores a los máximos de los días anteriores, indicando que no solo no se produce una actividad cambial, sino que debido a los factores de estrés, especialmente estrés hídrico, los troncos de encina se van contrayendo progresivamente. Además, existen unas respuestas de la encina, de los cambios en el radio del tronco, frente a perturbaciones o frente a eventos climáticos o meteorológicos bien definidos. Por ejemplo, la precipitación. Si alojamos un poco el zoom de las gráficas de las series temporales, podemos ver cómo pequeños eventos de precipitación no afectan de forma significativa a lo que serían las series de crecimientos, pero cuando hay una precipitación significativa, pues se produce un fuerte incremento en el radio del tronco, que dependiendo de la fase intraanual puede ser totalmente reversible o puede indicarnos un proceso de crecimiento de reactivación del cambio. Bien, con las series de crecimiento se definieron, como ya dije anteriormente, 4 fases intraanuales de crecimiento en la encina. La primera fase, el crecimiento de final de invierno y primavera, comienza generalmente a finales de febrero, incluso principios de marzo, dependiendo cómo sean las condiciones de ese año, y se caracteriza por expansiones muy significativas en el radio que son mantenidas en el tiempo, hasta más o menos finales de mayo, principios de junio, dependiendo, como ya he dicho, de las condiciones climáticas de ese año. La segunda fase de contracción y parada de verano, finales de la primavera y el verano, se caracteriza por un primer periodo con contracciones significativas en los cuales, debido al estrés hídrico, pues el diámetro va contrayéndose progresivamente hasta mitad de verano, donde ya hay un periodo de estabilización en lo que siguen apareciendo ciclos, pero a nivel semanal o mensual pues no se ve incrementos significativos del radio. Hay que destacar que cuando se produce un evento de precipitación en esta fase, se producen normalmente picos de aumento, de expansión, pero rápidamente, después de un par de días, vuelve otra vez el radio a los valores similares que tenían antes de producirse este evento. La tercera fase, rehidratación, estabilización y crecimiento de final de verano y otoño, se produce o se inicia con las primeras lluvias significativas de final de verano y el otoño. Y se caracteriza por una rápida rehidratación, pero que a diferencia de las que se producen en verano, a partir de este momento sí aparece una tendencia de máximos y mínimos relativos crecientes en la serie de datos que nos están indicando o apuntan a un proceso, una reactivación del cambio y a procesos de crecimiento. En este sentido, compañero nuestro de la Universidad de Huelva, en esta fase, en la fase 3, en un estudio fisiológico en la misma parcela, pues encontró un aumento de las tasas de fotosíntesis y asimilación de carbono y un aumento de la densidad de vasos cinemáticos en este mismo periodo, lo cual es un indicador o un poco apoya nuestra hipótesis de que esta serie no es una simple rehidratación, sino que efectivamente se produce en crecimientos después del verano. Después de esta fase, a medida que va transcurriendo el otoño y comienza el invierno, pues debido ya a las bajas temperaturas se produce una fase de parada en ligeros crecimientos o incluso contracciones, dependiendo del frío que haya en ese invierno, que pueden iniciarse desde noviembre o diciembre y ya continúa hasta lo que sería el comienzo de la primera fase del año siguiente. Hay que destacar que el inicio, la duración y las tasas de crecimiento o contracción de cada fase es muy variable entre años, indicando una notable influencia del clima en el crecimiento o en los ciclos. Dani, te quedan 2 minutos. Vale. Bien. Como estaba diciendo, el clima mediterráneo pues, afecta notablemente a los patrones, a la distribución del crecimiento intraanual, teniendo pues, crecimientos incluso desde febrero,
empezando estas fases de febrero, de mitad de, o incluso finales de enero, o incluso dándose casos de años con un invierno muy frío y primaveras muy secas, como el año 2012, en los que prácticamente no hubo crecimiento o fase de crecimiento, o fue muy reducida. En relación al efecto de las variables climáticas, resumiendo un poco, hay que destacar que se resultaron significativas un mayor número de variables en las fases de crecimiento, la fase 1 y 3, crecimiento de primavera y crecimiento de otoño, que en las fases de contracción y parada. Esto no quiere decir que el clima no tenga un efecto significativo en las fases de contracción. Simplemente lo que nos indica es que cuando las condiciones o cuando determinadas condiciones climáticas son muy estresantes, el resto de variables pues adquieren una menor relevancia. Hay que destacar también que la precipitación ejerce una influencia positiva únicamente durante las fases de crecimiento, la 1 y la 3, indicando de que la precipitación, como ya he dicho anteriormente, en verano o en invierno, cuando no se produce en otras condiciones o en combinación de otras variables significativas, pues no ejerce una influencia significativa. Las temperaturas ejercieron una influencia negativa en todas las fases, salvo la cuarta, que es la que sería invierno. Normalmente en invierno pues las temperaturas ya son más bajas. Y sí hay que destacar que la evapotranspiración fue significativa en todas las fases, indicando que el estrés hídrico afecta a las variaciones diarias del crecimiento de encina en todos los años, en todo el año. Por último, hay que destacar que la falta de respuesta en la fase 2, lo que sería el verano, a la precipitación y a la humedad del suelo, nos está señalando, indicando una estrategia evitadora de la encina frente al estrés hídrico. Aparte de que otros autores en otras zonas hayan señalado que la encina presenta una estrategia de tolerancia frente al estrés en cuanto a crecimiento. Agradecimiento pues, a las instituciones financiadoras y a los compañeros que colaboraron en este trabajo. ¿Siguiente quién es? Mientras que la carga... Disculpe, mientras que la carga le coloco el micro. Ahora sí lo pones. Para adelante, para atrás y puntero así. ¿Vale? Y ahora ya se lo dice el pinganillo. Tengo la oreja pequeña. Gracias. Vale. Se oye, supongo, ¿no? Gracias. Vamos a ver. Si lo ordena por fecha de modificación es el archivo más reciente. Ok, sí. Ese es oral, ese es perfecto. Bueno, quisiera decir, para ir ganando un poquito de tiempo, que esta comunicación trata fundamentalmente sobre las relaciones entre los suelos y la cubierta vegetal. Orientado un poquito más hacia mi terreno, que es el de la edafología. Bien, básicamente el título nos da un poco la idea, relaciones entre suelos y vegetación, análisis. Bueno, no me he presentado, perdón. Soy Manuel Rodríguez del CIEMAT de Madrid, de la Unidad de Conservación de Suelos. Y como comento, esta comunicación trata básicamente sobre suelos, es decir, es un poco una nota de color en el mundo forestal. Bien, fundamentalmente
El papel de la vegetación como factor formador activo de los suelos ha sido reconocido desde los inicios de la edafología. Es decir, nadie duda que vegetación y suelos están intrínsecamente unidos. La cuestión es recíproca, es decir, por una parte, la vegetación influye en los suelos y los suelos influyen en la tipología de la cubierta vegetal. La vegetación, por otra parte, es el único elemento del medio biótico que puede ser cartografiado de una forma suficientemente precisa, de manera complementaria a la de otros factores ambientales, tales como los relacionados con la geología. Y es el más fácilmente reconocible, creo que como todos sabemos, a través de los trabajos de campo o de detección remota, de teledetección. Son evidentes, por tanto, que existen relaciones entre suelos y cubierta vegetal. Sin embargo, y aquí viene la parte negativa, están en general insuficientemente cuantificadas. Es decir, todos reconocemos que existen, sin embargo, la cuantificación, es decir, cómo son esas relaciones, números, por así decirlo, es algo que está, digamos, en sus fases iniciales de investigación. Mejorar dicho conocimiento requiere, sobre todo, disponer de información edafológica. La información relativa a la vegetación, hombre, yo me atrevería a calificarla como bastante densa, bastante importante y bastante suficiente. Sin embargo, sobre la información edafológica, lamentablemente no podemos decir lo mismo. Es una información que debe ser tratada mediante métodos estadísticos si queremos cuantificar algo. Bien, la información edafológica disponible, y aquí es donde viene un poco la parte negativa del asunto, especialmente la cartográfica, presenta limitaciones muy notables que, dificultan enormemente su uso en las ciencias ambientales en general y en particular en las ciencias forestales. Hay pocos, generalmente de escalas muy pequeñas, probablemente demasiado pequeñas. Existen escalas diferentes en zonas contiguas, incluso criterios de delineación en regiones contiguas que prácticamente excluyen la posibilidad de utilizar esos mapas. Existen criterios distintos de clasificación que han evolucionado a lo largo del tiempo. Y, pues si esto no fuera suficiente, en la actualidad realmente existen dos métodos de clasificación, dos grandes sistemas de clasificación que más o menos podríamos decir que se reparten en el mercado un poco a la par, de uso generalizado a nivel mundial. Y que presentan importantes diferencias en la definición de sus unidades taxonómicas. Son la Soil Taxonomy, más conocida como la clasificación americana, y la clasificación WRB-FAO. Conceptos como estos que estoy mostrando hablan de suelos relativamente similares, pero que son denominados de manera diferente en cada una de las clasificaciones, contribuyendo un poco, como ya digo, a dificultar el uso de la información cartográfica y, en general, la información de suelos. Sin embargo, y aquí llega la parte positiva, existe un elemento común en ambos sistemas que puede ser utilizado como herramienta, incluso a nivel cartográfico, como veremos. Se trata de los horizontes de diagnóstico. Los horizontes de diagnóstico nos hablan de capas del suelo, de horizontes, con una combinación de propiedades morfológicas, físicas, químicas, que hablan de parámetros que son observables fácilmente y medibles también fácilmente y que reflejan los efectos de los procesos edafogenéticos. Estos horizontes diagnósticos se definen según determinados rangos de valores de tales parámetros. Por tanto, son cuantificables. Y son susceptibles, exactamente igual que un taxón de suelo o que una unidad taxonómica de suelo, son susceptibles de representación cartográfica. Es decir, podemos representar cartográficamente horizontes de diagnóstico, exactamente igual que representamos unidades taxonómicas de suelos. Respecto a la metodología que hemos utilizado, esos horizontes diagnósticos permiten definir de una manera simplificada el elemento suelo, al establecer las relaciones entre vegetación y suelo. La base inicial del método, ya que estamos hablando de variables que son categóricas, que son cualitativas, nominales, es la definición de tales variables. En este caso han sido definidas 8 categorías de la variable vegetación y 10 categorías de la variable suelo, que en este caso ha sido caracterizada como horizontes de diagnóstico. Esto es un poco una nota sobre cómo se ha realizado la estadística.
La base de información edafológica que se ha utilizado son 442 perfiles de suelo distribuidos de una manera bastante homogénea por el territorio de Asturias. En cada uno de estos puntos ha sido definido una serie de horizontes diagnósticos, los horizontes diagnósticos que caracterizan a ese suelo, y ha sido definida una tipología bastante simplificada, eso es cierto, sobre la cubierta vegetal. En la variable vegetación han sido establecidas las siguientes categorías, que no van a requerir, como vais a ver, pues demasiada explicación. Usos agrarios ganaderos, por una parte, usos forestales por otra, arbolado natural. Aquí hay que permitir que no hayamos distinguido demasiado, estamos en fases iniciales del trabajo y no hemos sido muy finos, podríamos decir, a la hora de definir el arbolado. Eucaliptares y pinares de repoblación, tres formaciones francamente abundantes en el territorio atlántico de la península ibérica y en concreto en Asturias. Por otra parte, usos forestales no arbolados, distintos tipos de matorral y mixtos, pastizales matorrales, lo que incluye formaciones también de pastizal de montaña. En cuanto a la variable suelo, horizontes diagnósticos. Aquí utilizo una serie de términos técnicos que no son especialmente conocidos, pero que nos hablan de tipologías diferentes de horizontes superficiales. Por una parte, el mólico, un horizonte espeso, friable, oscuro, por la abundancia de humus, de reacción neutra. El úmbrico muy similar al anterior, pero de reacción generalmente ácida. Otros casos, como el horizonte ócrico, que reúne condiciones de mucha menor incorporación de materia orgánica, o el horizonte ístico, que es justo lo contrario, es decir, el horizonte ístico es un horizonte orgánico. Permitidme que no detalle mucho, porque veo que el tiempo también apremia un poco. Horizontes subsuperficiales, horizontes de alteración, horizontes de iluviación, como el caso del argílico, de enriquecimiento en arcilla, procesos que indican ya una evolución importante del suelo. Lavado muy intenso de materiales como materia orgánica, óxidos de hierro, acumulación de esos óxidos de hierro, acumulación de carbonato cálcico y, por supuesto, la ausencia de cualquier tipo de horizonte de diagnóstico. Es decir, que es una situación absolutamente común no solo en los suelos forestales. Simplemente disponemos de una capa rica en materia orgánica, o más o menos rica en materia orgánica, y por debajo un material rocoso como el que vemos aquí. En cuanto a los resultados, bueno, pues es simplemente un panorama un poco de los tipos de cubierta vegetal que hemos observado. Una especie de equilibrio entre los perfiles edáficos bajo usos forestales y los perfiles bajo usos agrícolas. En un 43% han sido observados bajo usos forestales, tal como los que definí anteriormente. En cuanto a la tipología de suelos, destacar la abundancia del horizonte ócrico, el más sencillo, por así decirlo, el que menos evolución requiere en cuanto a la superficie del suelo, y en cuanto a la parte, baja del suelo, la ausencia de cualquier tipo de horizonte diagnóstico. Es decir, hablamos en general de suelos poco evolucionados en el ámbito en el que hemos estado trabajando. Entonces, un poco como colofón de resultados, el análisis de las variables horizontes de diagnóstico y tipos de cobertura ha permitido constatar que existen relaciones de dependencia estadística entre suelos y horizontes de diagnóstico. Horizonte diagnóstico entendiendo siempre como una simplificación del concepto de suelo, que creo que es particularmente útil para abordar este estudio. Y, estadísticamente, simplemente anotar que según la significación de las diferencias que se han observado entre los porcentajes que hubiéramos esperado en caso de una distribución homogénea y los porcentajes que realmente hemos observado, hemos obtenido una serie de valores, que son los que están marcados en rojo, que son los que muestran, una agrupación que estadísticamente puede considerarse no debida a una distribución homogénea. Por tanto, existen, determinados horizontes diagnósticos que están asociados especialmente, o por el contrario, no asociados, excluidos especialmente de determinados usos o determinadas cubiertas forestales, tanto en el caso de los superficiales como en el que vemos aquí de los subsuperficiales.
Entonces, ¿qué horizontes diagnósticos, o lo que es lo mismo, qué suelos se presentan de forma diferenciada en los forestales con respecto a los agrícola-ganaderos? Pues fundamentalmente, en los suelos forestales prevalece la ausencia de cualquier horizonte diagnóstico subsuperficial. Es decir, el esquema habitual es el de un horizonte superficial y por debajo un material rocoso. Esto, en principio, no es algo especialmente sorprendente en el mundo forestal, pero estadísticamente es demostrable. Los perfiles bajo pinares y matorrales muestran una prevalencia del horizonte superficial úmbrico, es decir, ese horizonte rico en materia orgánica, pero fuertemente ácido. Los perfiles bajo arbolado natural muestran, por el contrario, una prevalencia del horizonte superficial ócrico, es decir, la materia orgánica en los perfiles bajo arbolado preferentemente no se acumula en la superficie, sino que se distribuye de una manera más homogénea en el conjunto del perfil. Un minuto, vale. Un minuto, perfecto. Los perfiles bajo uso agrícola-ganadero, en contraposición a los suelos, digamos, forestales, muestran una prevalencia del horizonte diagnóstico superficial ócrico y del subsuperficial cámbico. Es decir, ya empezamos a encontrar un mayor desarrollo del suelo asociado a los suelos bajo uso agrícola o ganadero. Y ya simplemente como conclusiones finales, existen, por tanto, las relaciones de dependencia obtenidas entre tipos de cubierta vegetal y horizonte diagnóstico segregan perfiles forestales, bajo usos forestales, de perfiles bajo usos agrícola-ganaderos. Y sobre todo, esto es un poco el objetivo del trabajo, la metodología desarrollada aporta elementos edafológicos precisos para caracterizar suelos forestales mediante un concepto que es el de horizontes diagnóstico, que es un concepto común a las clasificaciones FAO y Soil Taxonomy. Es decir, cuando nos encontramos con material biográfico procedente de FAO y Soil Taxonomy, podemos saber que existe un elemento común que son los horizontes diagnósticos, lo que facilita, por tanto, el empleo de la información edafológica en el ámbito forestal. Simplemente señalar que en este congreso ya se han apuntado en algunas ocasiones las dificultades, o sea, la necesidad de utilizar información edafológica. Y yo creo que aquí, desde ese punto de vista, los edafólogos tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque muchas veces la información edafológica en el mundo forestal no se utiliza básicamente porque es sumamente complicado de utilizar. Necesita ser actualizada y necesita, digamos, mejorar en general. Y con esto, pues, muchas gracias por su atención. Yo no. Para adelante, para atrás y las. Bueno, pues la próxima presentación es a cargo de Rosario Sierra de Grado y el título es ¿Los pinos rectos se tuercen menos o se reenderezan mejor? Gracias. Buenos días. La rectitud del tronco en especies forestales como Pinus pinaster, cuya importancia maderera es importante, tiene muchísima repercusión en la calidad de este producto madera. Entonces, es un carácter que se suele utilizar siempre en los programas de mejora genética de esta especie y de otras de similares características. Y aunque en algunos programas ha tenido una eficacia muy grande la selección de la rectitud,
En otros programas no siempre, y si uno revisa la bibliografía y estudia la heredabilidad de este carácter, pues encuentra un rango de valores muy grandes, desde muy altos a muy bajos. Además, la rectitud es posible que tenga también un valor adaptativo, y sobre este tema tenemos otra comunicación junto con el colega José Climent en la sala de al lado, que creo que está siendo a la vez. Y este papel adaptativo puede tener mucho que ver con el mantenimiento del equilibrio mecánico en unas condiciones de ambiente muy variables de cargas, como pueden ser el viento, la nieve, o el adaptarse a la luz que le puede llegar desde un rodal que se ha quedado vacante al lado, ¿no? Entonces, para aprovechar mejor esa incidencia de la luz, pues las plantas y en particular los árboles se inclinan hacia ella, ¿no? Nosotros tenemos interés en profundizar en este control genético de la rectitud, que ya se sabe que en Pinaster a nivel poblacional es importante. Las diferentes regiones de procedencia tienen una rectitud típica en lo que son las masas naturales, pero en los ensayos de procedencia en ambiente común se ha visto que este carácter es estable. Entonces, las 3 poblaciones que nosotros nos vamos a centrar en este estudio, que son Oña, Bajo Tietar, que está aquí bastante cerquita de Plasencia, y Gredos, tienen unas rectitudes típicas muy diferentes que cuando se ponen todas juntas en un ambiente común también se mantienen. Los objetivos de nuestro trabajo son, por tanto, analizar si diferentes reacciones a la luz lateral, como el particular motivo de que los árboles se inclinen, uno de tantos, pero en este caso nos vamos a centrar en esto, pueden ayudar a explicar las diferencias que se observan entre las distintas poblaciones en rectitud. Entonces, tenemos 2 alternativas. Una de ellas es que las poblaciones rectas sean menos sensibles a la luz lateral, entonces esto puede que venga dado por una menor respuesta fototrópica, que es la inclinación del eje del árbol hacia la luz, que incide lateralmente, o bien a través de respuestas fotomorfogenéticas que indican que cuando la luz disminuye, por ejemplo, cuando está en sombra bajo un dosel, el crecimiento en altura se ve aumentado. Pero estas desviaciones que hay hacia la luz, a la vez, cambian la orientación del eje del árbol en el campo gravitatorio, y esto provoca automáticamente una reacción gravitrópica. Y esa reacción gravitrópica también provoca curvaturas. Hay un equilibrio entre lo que se inclina hacia la luz y lo que se trata de recuperar para quedarse vertical, o al menos en una posición de equilibrio, y eso provoca unas curvaturas que después el árbol trata de corregir a través de una percepción y una corrección que se denomina autotrópica, es decir, trata de esa curvatura que se ha originado enderezarla hacia la vertical o hacia no, pero trata de corregir esa curvatura porque es mecánicamente más estable. El experimento consistió en estudiar 3 poblaciones que ya he mencionado, Oña, Tietar y Gredos, que se diferencian tanto en rectitud como en crecimiento. Gredos es muy buena tanto en crecimiento como en rectitud, son esos árboles que llegan incluso a tener en buenas estaciones hasta 30 metros. Los de Bajo Tietar también tienen un crecimiento bastante notorio, pero sin embargo la rectitud es muy baja. Son árboles que tienden a crecer en espiral de una manera bastante curiosa, y los árboles de Oña son muy torcidos y además crecen poco. Entonces teníamos esas condiciones de partida y pusimos plantas de todas estas procedencias en 2 tratamientos. En unos la luz incidía directamente, era luz solar, que no era tapada por nada, y en otros los cubrimos con unas mallas de sombreo, una especie de túnel que hacía, por un lado, que la luz entrara lateralmente, pero también, claro, disminuía la intensidad de la radiación que le llegaba.
Estos árboles, durante todo el periodo del experimento, que fue desde que comenzó el crecimiento en primavera hasta final de año, los estuvimos fotografiando semanalmente, siempre desde la misma posición, en el plano en el que se provocaban las curvaturas más importantes, y en esas fotografías después fuimos siguiendo el crecimiento en longitud y los ángulos de desviación. Distinguimos, eran plantas, cuando empezó el experimento, eran plantas que ya tenían una savia, entonces distinguimos dos tramos. Por un lado, el tramo inicial, que es lo que ya había crecido la planta en la savia anterior al experimento, y al ángulo respecto a la horizontal que formaba ese tramo le llamamos A1, y después lo que se desarrolló durante el experimento, y el ángulo respecto a la horizontal de ese tramo le hemos llamado A2. Al acabar el experimento cosechamos todas las plantas y medimos el crecimiento en diámetro, medimos también la esbeltez, el cociente entre la altura y el diámetro, y el porcentaje de madera de compresión que se había desarrollado en varias secciones transversales, una basal, otra a mitad del primer tramo y otra al final del segundo. Bueno, estos son... A ver si funciona. A lo mejor lo tienes que hacer tú, son vídeos. Entonces, si pinchas en una de las fotos, a lo mejor aparece... ¿Tienes que cortar? Bueno, si no lo intentamos al final, déjalo. Déjalo. Sí, si tenemos tiempo lo vemos al final y si no, no. Bueno, era un poco para enseñar qué era lo que iba haciendo las plantas a lo largo del experimento, cómo crecían y el ángulo que adoptaban. Bueno, pero lo vamos a ver aquí en los resultados. Entonces tenemos, en primer lugar, respecto al efecto fotomorfogenético, tenemos... A ver si soy capaz de no... Este es el tratamiento de luz directa y cada una de las líneas de distinto color es a lo largo del tiempo del experimento el crecimiento en longitud de cada procedencia y a su lado está el de luz lateral. Entonces, comparando el crecimiento en luz lateral con el crecimiento en el tratamiento de luz directa de control, tenemos esta diferencia que nos da una idea de lo que ha sido el efecto fotomorfogenético sobre el crecimiento en longitud. Y en el caso de la procedencia Tietar es significativamente mayor que la de Gredos y Oña, que son respectivamente la flecha verde es de Tietar, la azul de Gredos y la roja de Oña. En crecimiento en diámetro no hubo diferencias entre las poblaciones en ninguno de los dos tratamientos, pero sin embargo en esbeltez pues esto se refleja porque en el tratamiento de luz directa no hay diferencias significativas en esbeltez entre las procedencias, pero cuando las tapamos y le ponemos la luz lateral y el sombreo, sí, es Tietar la que alcanza una esbeltez significativamente mayor. En cuanto a los efectos fotogravitrópicos, es decir, los ángulos que van adoptando las plantas, cuando comparamos los dos tratamientos, no hubo diferencias entre el ángulo de la parte basal y el ángulo de la parte superior que se desarrolla durante el experimento en el tratamiento de luz lateral, en el conjunto de las poblaciones, y en el de luz directa, y en el de luz lateral, el ángulo de la parte basal tampoco tenía diferencias con las del tratamiento de control y además no hubo diferencias significativas a lo largo del tratamiento y sin embargo sí que era afectado claramente la parte en elongación, que la parte en elongación fue adoptando un ángulo cada vez mayor. Si vemos en detalle lo que pasó en las tres procedencias, pues vemos que Oña tuvo un ángulo en la parte superior significativamente menor, es decir, se inclinó más porque es respecto a la horizontal,
que las otras dos procedencias, o sea, había el balance entre el efecto fototrópico y gravitrópico fue más grande en Oña y, sin embargo, en Gredos, cuando cesó el crecimiento en longitud, en Gredos, que es este periodo que está aquí señalado en amarillo, el ángulo que iba cada vez haciéndose más inclinado, de pronto sufre un muy notable incremento, es decir, se pone vertical. Y eso es significativamente mayor que en las otras procedencias. Es decir, hay una reacción gravitrópica mucho más potente. En cuanto a la madera de compresión, se desarrolló en bandas concéntricas en la parte sur, que es la parte hacia donde se inclinaban las plantas hacia la luz, en bandas que eran normalmente discontinuas, lo que parece sugerir que se inclinaban y se recuperaban en algunas cuestiones. Y una cosa importante es que nunca aparece en la parte de arriba. Eso quiere decir que la madera de compresión no es un motor para ir hacia la luz, sino es un motor para recuperarse, cosa que en la bibliografía no estaba muy clara. Y además, bueno, pues no hubo diferencias entre procedencias, con lo cual la cantidad de madera de compresión que hace Gredos, o sea, la procedencia recta respecto a las otras, ese no es el motivo por el que finalmente es más recta. Concluyendo, hemos visto que las dos procedencias que son más torcidas, Tietar muestra una sensibilidad fotomorfogenética mayor que las otras dos, pero eso no nos distingue la recta. La sensibilidad fototrópica en Oña es mayor que en las otras dos y la única cuestión que hemos visto que realmente distingue la procedencia recta de las otras dos es la recuperación de la verticalidad. Y eso no se debe a que haga una mayor cantidad de madera de compresión, lo cual es muy interesante para la mejora, sino que esta madera de compresión, la única alternativa que nos queda es que es más eficiente en ese proceso de recuperación que en las demás. Y, en fin, ya con esto termino. Muchas gracias. Para adelante, para atrás y puntero láser. ¿De acuerdo? Trabajo, sí. Está aquí. Gracias. En la carpeta 7CF está. La carpeta. Ahí. Bueno, pues la última comunicación de la mañana es de Begoña Avellana, de la Universidad de Córdoba, y tiene como título Efectos del cambio de uso sobre la estructura y dinámica del ecotono basal del Pinsapar de Grazalema. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Ya vamos a terminar con un tema que es descriptivo fundamentalmente, pero tiene que ver con algunas de las cosas que se han visto en relación con la dinámica. Y nos vamos a centrar en el Pinsapar de Grazalema, que tiene especial interés. Supongo que todos conocerán, o muchos de ustedes conocerán, la tremenda evolución que ha sufrido esta masa exclusiva o peculiar. Esta es una fotografía del año 1931 y de la situación del Pinsapar en ese año. Y esto es lo que encontramos ahora, en el 2013. O sea que ha habido un cambio bastante importante. Simplemente vamos a analizar a base de un análisis descriptivo de comparación de inventarios espacialmente explícitos que llevamos realizando unas parcelas experimentales grandes, representativas de los diferentes estratos que encontramos en esta especial masa forestal. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y ¿qué podemos esperar que pase en el futuro? Esa es la idea, ¿no? Así que, bueno, esto es el antes y el ahora, ¿vale? Así que, bueno, nos planteamos qué está pasando y hacia dónde vamos. Así que, tratando de ser un poco ordenados,
pensamos qué factores pueden estar implicados en lo que ha pasado y en lo que puede pasar después. Y es fácil identificar que en el pasado, básicamente, los usos tradicionales son los que han conformado en gran medida la masa inicial hasta los años 70, donde hubo un cambio brusco de rumbo, porque fue adquirida por la administración y empezaron las medidas de protección. Así que hay un periodo en el que pesa muchísimo los usos tradicionales en la conformación de la masa inicial. Así que en el presente estamos en plena dinámica de cambio, porque a partir de esos años 70 se ha producido un cambio de uso, se ha pasado de una explotación bastante intensiva de diferentes formas a una conservación casi exclusiva, y nos planteamos qué podemos aprender de esto para el futuro, teniendo en cuenta los factores que podemos esperar y entre ellos las posibilidades de riesgo que incorpora el cambio climático y la modificación de las condiciones ambientales. Sabemos que el riesgo que tienen estas masas, muy relícticas y muy ligadas a posiciones orográficas, lo que se ha predicho es que es posible que se reduzca el área por el ascenso de la capa de la cota inferior debido al cambio climático. Así que ese es un poco el planteamiento o la justificación del estudio. Bueno, muy rápidamente, como introducción, la dinámica del piensa en el pasado, los usos tradicionales fundamentalmente eran aprovechamientos de madera generalmente no ordenados, aprovechamiento intenso de leñas y carbón y aprovechamiento de pastos. ¿Y esto qué produjo? Pues como consecuencias, falta de regeneración y consecuente aclarado del pinar, formación de estructuras adhesadas en las zonas más accesibles, ligadas a uso pastícola y promoción de los cuerpos a expensas del pinsapo por efecto de la herbivoría en muchas de las zonas, especialmente de la zona basal, que es la que vamos a analizar. Esta es la foto aérea del año americano, del año 57, que se corresponde casi con bastante precisión a lo que hemos visto antes en la foto. O sea, una densidad bajísima en casi todo, salvo en las zonas más altas. Salvo en las zonas más altas donde... bueno, es igual. Bueno, en el presente estamos viviendo el cambio de uso de la explotación a consecuencia de la reducción de la supresión de las explotaciones previas. Así que hubo una supresión de las cortas, supresión del aprovechamiento de leñas y carbón y una restricción importante del pastoreo. Consecuencias que ha tenido esto, y casi las fotos hablan mejor que las palabras, pues reactivación de la regeneración, densificación y rejuvenecimiento del pinsapar, transformación de estructuras adhesadas en masas densas en muchos casos y, en cuanto a la composición, eso lo veremos luego, pérdida de dominancia de quercus a favor de pinsapo en gran parte de las laderas. Todavía no en las zonas más basales, pero sí en gran parte de las laderas. Esta es la foto aérea reciente, ¿vale? Bueno, una de las cosas que podemos ver, que se ve la dinámica ahí misma puesta en el bosque todavía y que dentro de unos años posiblemente no se verá, es esto. Es decir, estos quejigos totalmente engullidos por el pinsapar, una vez que se han suprimido esos aprovechamientos, es un ejemplo clásico, ¿no? Un quejigo muerto, moribundo, totalmente superado por la regeneración pujante del pinsapar. Esto es lo que ha pasado en muchas partes del pinsapar. Bueno, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, pues hay riesgos que ponen en peligro y que debemos conocer. Los más importantes que podemos destacar, el cambio climático, que lo he comentado antes, el riesgo de incendios por acumulación de combustible debido a esta explosión de recuperación vegetal, y luego problemas derivados de la falta de silvicultura tras el abandono de usos como posible opción, que luego veremos. Las consecuencias, posibles consecuencias, todo esto es futurible. La reducción del área del pinsapar por ascenso del límite altitudinal inferior, como hemos visto antes, la destrucción por incendios y el estancamiento y falta de adaptación a nuevas condiciones por falta de silvicultura por un cambio muy brusco en las formas de uso del monte. Bueno, entonces, como objetivo nos planteamos estudiar la dinámica del ecotono basal del pinsapar, donde se concentra gran parte de los riesgos del sistema. El riesgo por los siguientes motivos. El riesgo de variación en las condiciones hídricas es mayor en esta zona, con riesgo pronosticado por muchos estudios de reducción del área del pinsapo en las cotas más inferiores. Las modificaciones estructurales de la masa forestal introducidas por los antiguos usos son mayores en esta zona porque se transformaron bosques densos en dehesas o montes bajos, así que es una transformación mucho más intensa. Y la matorralización de las antiguas áreas adhesadas
por el abandono del herbivorismo, incrementa mucho el riesgo del inicio de fuegos. Así que por eso esta orla basal es verdaderamente interesante para conocer el futuro. Bueno, el área de estudio es el Pinsapar de Grazalema, la ladera norte de la Sierra del Pinar. El dispositivo experimental, hemos elegido 4 parcelas experimentales de 2.100 metros cuadrados que entendemos representativas de los estratos que vamos a estudiar. Pertenecen a un dispositivo experimental permanente desde los años 97-98 y vamos a estudiar 2 estratos en concreto definidos en esa zona, que es el encinar con pinsapos, y hemos elegido 2 parcelas, y el quejigar con pinsapo, otras 2. Bueno, las zonas verdes y amarillas son, la zona verde es la zona que representa donde se encuentra el estrato del quejigar con pinsapo, y en las zonas amarillas el encinar con pinsapos. Estas son las parcelas del dispositivo general y estas 4 son las que hemos elegido para este análisis. Bueno, entonces, básicamente, lo que hemos hecho es un análisis descriptivo espaciotemporal de la dinámica mediante una comparación de inventarios de parcelas espacialmente explícitas, total y por especie. Así que voy a intentar resumir. Bueno, respecto a la simetría, pues lo clásico, hemos analizado y comparado la densidad, la espesura, las dimensiones y coeficientes de forma medios de los árboles de las parcelas, o sea, el tamaño y la forma, las distribuciones diamétricas. Eso en cuanto a la asometría. Respecto a la estructura espacial, bueno, hemos georreferenciado los árboles y obtenido mapas de árboles que resulta muy gráfico para ver lo que ha pasado. Y luego hemos utilizado un par de índices de diversidad estructural, índices de vecindad, para ver la distribución espacial con el de Clark y Evans, que permite distinguir si los árboles tienden a estar agrupados o de forma más o menos regular o aleatoria, y el índice de mezcla para ver cómo se relacionan las especies entre sí. Y luego, respecto a la dinámica poblacional, como tenemos los inventarios georreferenciados explícitos desde el año 98 y el 2013, que son los que vamos a comparar, podemos conocer exactamente cuáles han sido las mortalidades. Aparte de la variación de la población, podemos conocer las incorporaciones, árboles que no estaban en el 98 y sí en el 2013, la mortalidad, árboles que estaban en el 98 y no están en el 2013 o están muertos, y su relación con el tamaño de los árboles, que veremos que es importante, y los crecimientos también, crecimientos reales medidos por diferencias de tamaño entre el 98 y el 2013. Bueno, así que los resultados los voy a pasar rápido, pero destacando lo que considero relevante. En la parte de encinar con pinsapos, lo primero que vemos es que las densidades son altísimas, como se puede ver aquí, entre 1.300 y 1.800 pies por hectárea, como corresponde a un monte bajo. Y en la área basimétrica hay ciertas diferencias, con 19 metros cuadrados por hectárea en la parcela de 4 y 28 en la otra, que va a tener una cierta influencia luego sobre la evolución. Y por especies, bueno, la evolución, pues un cierto aumento tanto en la densidad como en el área basimétrica. Quizá que una de las cosas más interesantes a destacar es que, partiendo de áreas basimétricas bastante diferentes, casi se igualan, o sea que parece indicar que estos 36-37 metros cuadrados estamos llegando al tope, y luego veremos que hay mortalidad importante que un poco apoya esta idea, ¿no? Así que realmente estamos llegando a unas espesuras muy altas en esta parte de encinar con pinsapos. Por especies, bueno, pues claramente domina la encina, hay algo de quejigo, algo de pinsapo, y tanto en número de pies como en área basimétrica, pero claramente está dominado por la encina. Aquí quizá lo que se puede ver es que precisamente debido a la menor área basimétrica inicial de la parcela de 4, pues el incremento ha sido, o sea, las incorporaciones y la variación ha sido mayor, ¿vale? Bueno, respecto al tamaño medio de los árboles, pues por tener una idea de cómo son, pues como ven, son árboles pequeños en general, sobre todo la encina, que es la dominante, o sea que otra vez corresponde a lo que es el monte bajo. Luego pondré una foto y se ve bien, y la variación del tamaño ha sido muy escasa. Tengan en cuenta que son 15 años de diferencia entre unos valores y otros, y con respecto a las alturas igual. Aquí únicamente en la parcela de 2 hay algunos pinsapos grandes que dan un diámetro algo mayor, que además luego debió haber una corta no prevista porque hay una bajada, una mortalidad que no es explicable por la propia dinámica, pero bueno, tampoco entorpece demasiado. Bueno, entonces, vale, esta es la variación, que bueno, pues podemos ver que bueno, pues ni en diámetros ni en altura las variaciones son importantes, ¿vale? Bueno,
Respecto a los crecimientos, entonces, medidos directamente, pues tenemos en milímetros en diámetro crecimientos muy pequeños. Estos son los crecimientos totales en los 15 años. Únicamente cabe destacar en la parcela de 4, que era la que tenía menos área basimétrica inicial, unos crecimientos en pin sapo más notables. El resto, tanto en diámetro como en altura, son crecimientos pues muy pequeños para un periodo de 15 años, para cualquiera de las especies. Bueno, y respecto a la mortalidad y las incorporaciones, en esta zona encontramos una mortalidad muy importante. Estos son los valores por hectárea totales y por especies. Básicamente ha afectado a las encinas en la mortalidad. Y luego ha habido incorporaciones que también son más relevantes en encina, pero tengo que aclarar que estas incorporaciones que aparecen aquí son incorporaciones en cierto modo ficticias, por lo menos desde el punto de vista funcional, porque en realidad, como los inventarios, tomamos un diámetro mínimo inventariable, constatamos en campo que estas incorporaciones no son pies nuevos, individuos nuevos, sino brotes de esos montes bajos que en este periodo han alcanzado el diámetro mínimo inventariable. O sea que realmente, si descontáramos esas incorporaciones, prácticamente serían nulas, y lo demuestra el hecho de las altas tasas de mortalidad, especialmente ligadas a la encina. Y, digamos, confirmar la idea de que esa mortalidad es provocada por la competencia y, por lo tanto, que hay un exceso de espesura, pues comparamos los tamaños, los diámetros normales de los árboles vivos y muertos en el año 2013, los diámetros del año 98, y se aprecian diferencias significativas importantes, es decir, que los árboles que murieron eran más delgados y, por lo tanto, podemos asumir que es una muerte por dominación, ¿vale? Si no, no existiría esta diferencia tan clara. Bueno, Begoña, ¿puedes ir acabando? Voy más rápido. Sí. Bueno, me voy a saltar lo de la distribución espacial. Esta es el antes y el después de la parcela de 2. Como veis, muy pocos cambios. El antes y el después de la parcela de 4 se nota un poquito más porque veis que los puntos son proporcionales al al diámetro normal, pero no representan las copas, y este es el aspecto que puede tener algunas de las zonas de este encinar con pinsapos. Con respecto al quejigar, encontramos una situación muy diferente. Tenemos también diferencia entre las dos parcelas en cuanto a la densidad y el área basimétrica, pero sobre todo lo más importante aquí es la variación, especialmente en la parcela C3, que hay un aumento tremendo de la densidad, no tanto en la C4 porque hay una área basimétrica inicial mayor, pero un enorme aumento de la densidad y también en las dos un aumento de la... Bueno, por especies, quizás lo más destacable, y lo demás me lo voy a saltar, es esto. Es decir, hay una enorme colonización del pinsapo en esta zona basal más húmeda del quejigar, ¿vale? Bueno, este es quizá el aspecto más notable, ¿vale? Por supuesto, las otras especies también se regeneran, y lo que se está recuperando ahí es la masa. Bueno, voy a saltarme el tema de los tamaños y demás porque no tengo tiempo. No ha habido mortalidad en esta zona. Esta zona, quizá no lo he dicho, pero era la zona que tenía estructura de dehesa, entonces la dinámica ha conducido inicialmente a una matorralización muy intensa y después a una incorporación, como se ha visto antes, muy efectiva del estrato arbóreo, que poco a poco va dominando la zona y probablemente recuperando el bosque denso. Y así que no ha habido mortalidad, y sí ha habido muchísimas incorporaciones. Bueno, me lo salto. Hay diferencias entre las dos parcelas. Hay una cosa muy curiosa en esta imagen, y es que... Es que tenemos que dar 5 minutos para preguntas, por lo menos. Vale, termino. Pues entonces, bueno, que ha habido una incorporación del pinsapo ligado a los quejigos y bueno, nada más. Simplemente dos palabras. Únicamente destacar que hay unas dinámicas muy diferentes. La zona de encinar con pinsapos, que procede de una dehesa, también son zonas más húmedas. Hay una dinámica de recuperación del bosque mixto que probablemente sea mucho más resiliente frente a posibles cambios. Sin embargo, la zona del encinar está prácticamente estancada, no se han hecho cambios y supone un riesgo altísimo de decaimiento frente a una posibilidad pérdida de factor hídrico. Nada más. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta... Bueno, soy Jordán Muñoz, de la Universidad de Valladolid.
Mi pregunta es para la doctora Avellana sobre el tema del Pinsapar. Me gustaría saber si existe algún tipo de estudio de genética poblacional en estas masas de pinsapo, dado la fuerte regresión que tuvieron en los años 50, si se ha estudiado si eso ha tenido repercusiones genéticas en la población actual, si están muy estructurados, muy relacionados entre ellos o no. Bueno, sí que hay estudios genéticos y vamos, yo no trabajo mucho en ese terreno, pero sí que ha habido un cuello de botella, pero sin embargo sí que se ha comprobado hace ya tiempo que, por ejemplo, que el pinsapo del otro lado del estrecho, el pinsapo marroquí, sin embargo es la misma especie, o sea que tampoco ha habido un proceso no ha habido lugar a que a pesar de que, por lo visto, la diferenciación o la separación respecto a la bisalva, por ejemplo, es muy antigua, pero vamos, tampoco sé mucho más. Y claro, que hay restringido a esas áreas nada más. Sí, sobre la dinámica de la vegetación de Cataluña, que me parece muy interesante el enfoque. ¿El tamaño de píxel cuál es? Bien, la pregunta me ha parecido entender que se simulaba para mapear según la dinámica antigua entre los dos inventarios forestales. Y no sé si además del parámetro de la masa, cómo condiciona su área basimétrica potencial, habéis introducido el cambio en el crecimiento que ya está pasando por el cambio climático, o solo el antiguo, porque simular el mapa futuro con el clima del pasado y el crecimiento del pasado, es que no me he enterado bien si lo habéis metido. Se podría meter, ¿verdad? A ver, se me oye, vale. O sea, la idea ha sido más o menos sacar unas ecuaciones de crecimiento según el crecimiento que ha habido entre el Inventario Forestal Nacional 2 y el 3. Y esto está relacionado con las condiciones climáticas que hemos definido como actualmente. Sí que hay un desfase entre el Inventario Forestal 3 y las condiciones actuales, pero bueno, hemos intentado ajustarlo lo mejor. Una vez tenemos esto, al hacer proyecciones futuras estamos dando las ecuaciones de crecimiento a distintas zonas que irán cambiando su calidad de estación según las condiciones climáticas. Pero las ecuaciones son entre el Inventario Forestal 2 y el Inventario Forestal 3. No sé si respondo muy bien tu pregunta. Sí. Es muy correcta la sugerencia y por eso precisamente la utilidad de los inventarios forestales, y ahora estamos como a la espera del Inventario Forestal 4 que nos comemos las uñas para hacer una calibración más ajustada, poco a poco. Una última pregunta o dos. Sí, yo tenía dos preguntas muy breves. Una para Rosario, de la charla de los Pinus pinaster. Quería saber si han observado similares diferencias entre poblaciones para el Pinus silvestris también, porque yo sí que me he dado cuenta que en diferentes poblaciones de la península la rectitud del tronco es diferente y da la sensación de que el crecimiento también. O sea, de hecho, por ejemplo, en zonas donde el crecimiento era muy bajo, como en Teruel o en las montañas de Prades, está habiendo un decaimiento muy fuerte. Entonces, sí han hecho estudios similares en esta especie. Y luego, en relación con la última charla de los pinsapares, quería saber, ya que han hecho inventarios espacialmente explícitos, si os habéis planteado el estudiar procesos como la regeneración o interacciones interespecíficas entre las especies con otro tipo de herramientas de análisis espacial, como el análisis bivariado o análisis de puntos marcados, por ejemplo. No sé, que nos comentaréis un poco.
Bueno, en pino silvestre concretamente no he hecho ningún estudio en este sentido, pero sí, por ejemplo, en Pinus nigra y en Alepensis, entonces sí que hay un patrón de que hay una variabilidad importante a nivel poblacional en cuestiones de rectitud. Y lo que sugiere sobre el decaimiento indudablemente tiene una repercusión en la rectitud, porque en el momento en que se muere la guía, que es una de las síntomas que enseguida ocurre cuando una masa está yendo mal, pues hay muchos árboles que están comprometidos pues porque les falta agua o por cualquier otra cosa. Entonces la guía se muere y eso origina inmediatamente una rama lateral, trata de coger la verticalidad y al final eso, aunque no se vea bien cuál ha sido el origen al cabo de los años, pero sí que se detecta que el árbol hace una curvatura, entonces sí que tiene que ver. Y si eso pones varias poblaciones de orígenes distintos que tienen una resistencia distinta a un factor ambiental en el mismo ambiente, pues obviamente va a haber una diferenciación. Bueno, respecto al análisis, por supuesto que hay muchísimo que hacer ahí, algunas cosas hemos hecho. Lo que presenta aquí es una prospección relativamente simple porque, bueno, procede de trabajos fin de carrera, entonces hay que recurrir a herramientas fácilmente manejables. Entonces hemos usado, por ejemplo, es que no me ha dado tiempo a contarlo, cosas sencillas como el índice de mezcla, que son simplemente de vecindad, pero por supuesto que estamos también trabajando con funciones de segundo orden y funciones de correlación de marcas y cosas de esas. Y luego, respecto al crecimiento, pues ya que me lo preguntas, hemos sacado hace un poco un modelo de crecimiento, pero es solo para la parte del pinsapar puro, que se llama Bores y está publicado, y es un modelo de crecimiento especialmente explícito que ha funcionado bastante bien, pero solo crecimiento y mortalidad. No nos hemos metido todavía con la mezcla de especies ni con otra cosa mucho más complicada, que es las incorporaciones. Pero como precisamente en la parte de masa pura, al no haber habido incorporaciones en todo este tiempo, pues nos iba bien ese modelo solo de crecimiento y mortalidad. Y la última pregunta allí al fondo. Buenas, pues yo quería preguntarle a David Martín si habéis sido dos preguntillas. Si habéis sido capaces de cazar las presiones positivas en primavera de las raíces. Si habéis sido capaces de, con los dendrómetros, cazar las variaciones en primavera de las presiones positivas, de cuando sube el agua, o sea, que ya no es solo que tire, digamos, de las hojas, ¿no? Al hacer la transpiración, sino que las raíces funcionan de bomba y meten presión en el xilema, que en algunas especies se ve, y no sé si en encina lo tenías fichado este proceso y si lo habéis sido capaces de cazarlo con los dendrómetros. No. Vale. Y luego otra pregunta, en invierno, ¿tuvisteis en algún, es que como tuvisteis tantos años, ¿tuvisteis en algún momento, visteis crecimientos en invierno, en algunos periodos que hubiera buen tiempo, que fuera la encina capaz de aprovechar? Sí, lo que yo he mostrado es un poco los periodos generales. O sea, se dan las 4 fases. Lo que pasa es que ya el tema del clima afecta un montón, o sea, bastante a lo que son en cada año los patrones en cada una de las fases. Entonces, en invierno se dieron casos de algunos árboles que no presentaron parada. O sea, realmente eran crecimientos muy reducidos, pero tú veías que vamos, desde lo que era enero, diciembre, el árbol continuaba creciendo de lo que era la parte de otoño. Entonces, ese tipo de desviaciones, pues sí las encontramos bastante. De hecho, hubo un año, creo que fue el 2000,
creo que fue de invierno del 2006, 2005 al 2006, que casi la mitad de los árboles estuvieron creciendo. Pero no es lo normal es que haya una parada bastante marcada. Bueno, pues concluimos aquí la mesa temática. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.